Hola, bienvenida a este nuevo episodio de Dueña de tu Salud. El día de hoy converso con la doctora Maybelis González. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad del Zulia y también tiene una maestría en nutrición y es coach nutricional avalada en España. Y fue precisamente su historia personal tras vivir de pequeña con obesidad la que la hizo querer tomar este rumbo de querer ayudar a otros en cuanto al sobrepeso y la obesidad. El día de hoy hablamos de este tema, de la obesidad crónica y de cómo esta está considerada como la próxima pandemia. ¿Cuáles son los factores que causan obesidad? ¿Cuáles son las enfermedades que se generan a raíz de ella? Y sobre todo, ¿cómo podemos revertirla? Antes de dejarte con la entrevista de hoy, te invito a que te suscribas al canal si lo estás viendo por YouTube y que me dejes una reseña si lo estás escuchando por Spotify. Así que sin más, te dejo con la doctora Maybelis González en Dueña de tu Salud. Hola, doctora Maybelis, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá en Dueña de tu Salud. Hola, muy buenas tardes, saludos, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación, encantada. No, súper feliz de que estés acá y sobre todo del tema que vamos a estar conversando hoy, que para mí es súper importante a nivel mundial, pero también focalizado en nosotros estamos acá en Chile, entonces focalizado a nivel país, porque vamos a estar hablando de la obesidad crónica, la obesidad como una enfermedad, ¿ok? Acá no es que, ay, que los kilitos de más, que un poquito de aquí, un poquito de allá. No, porque la obesidad está considerada como una enfermedad. Incluso se ha dicho que es como hasta la próxima pandemia, si no sabemos controlarla, ¿cierto? Sí, sí, digamos que estas cifras de obesidad, digamos que aumentaron a raíz de la pandemia. Este quiebre de aumento fue en la pandemia cuando empezamos a pedir o a elegir alimentos ultraprocesados en vez de alimentos más frescos, porque no teníamos acceso, estábamos encerrados. Y también a nivel de atención pública, el país se enfocó obviamente en la pandemia y no en la obesidad. Los centros de atención pública empezaron digamos, hay controles de obesidad en niños y entonces había restricción por esto. Entonces aquí se ve un poco el aumento de estas cifras de obesidad, más que todo en niños. Claro. Y mira, yo tengo acá algunas cifras con las que quería partir, porque dice, según datos de la última encuesta nacional de salud, que bueno, la fecha es del 2016-17 antes de la pandemia, pero ya ahí decía que la población de mayores de 15 años con obesidad llegaba al 34,4% y el sobrepeso alcanzaba el 40%. O sea, antes de pandemia teníamos que uno de cada cuatro chilenos tenía Es, obesidad, sí. ¿sí? Y por otro lado, las cifras del MinSal decían que 36,5% de los niños presentaban también sobrepeso u obesidad. O sea, bueno, ya esta del 2022, la de los niños está como post pandemia, pero la otra no, la otra es pre. O sea, puede ser que esos números hayan aumentado también. Sí, como te decía, falta mucho para entrar en este tema y explicar un poco qué es la obesidad, que como bien tú lo decías, la obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial y recidivante, que está asociada a múltiples enfermedades, que más adelante vamos a hablar, pero entre las más globales son hipertensión, diabetes, enfermedades coronarias, depresión, incluso cáncer. ¿Ya? Siento que la obesidad ha sido a nivel mundial, obviamente hubo un brote más en la pandemia, pero se debe más que todo a la falta como de educación nutricional, que hoy en día o sea, hay, pero no lo tenemos tan, o sea, es como global, digamos. Claro, no sé, yo siempre he dicho que a nosotros en el colegio, desde básica, deberían enseñarnos muchas otras cosas de las que nos enseñan, entre ellas el cómo comer. O sea, nosotros Exacto, sí, no, eso también estoy totalmente de acuerdo, porque como bien tú lo dices, hay materias que siendo adulta después, porque niña no te das cuenta, dices, ajá, que estudié en vez de eso, como cómo implementar hábitos, cómo aprender a comer, el ejercicio, esas cosas. claro, sí, porque llegamos a adultos
y no sabemos nada, o sea, bueno, podemos saber matemática y lenguaje, por supuesto que son materias importantes, pero llegamos con una falta de conocimiento, de habilidades y de herramientas a la vida como Exacto, tal, a que la no vida nos como tal, sí. que no nos enseña nadie, que bueno, que de pronto algunas pueden venir de casa, pero que si ya tu familia, que es de la vieja escuela, tampoco le enseñaron, entonces eso se viene arrastrando y terminamos siendo como adultos que no entendemos de relaciones, de cómo comer, de Es- cómo gestionar nuestras emociones. Y Exacto, para pero que usted de todo contar. influye. Sí. Claro, claro. Pero mira, ¿cuál es la diferencia entre la obesidad como tal de la que tú estabas hablando, o sea, sí, y del sobrepeso? Ya, para entrar un poco en detalle de qué es el sobrepeso, tenemos que hablar un poco de lo que es el índice de masa corporal, que es un índice que categoriza a las personas con un peso saludable o no. Sin embargo, quiero aclarar que esto no es un predictor de salud. ¿Por qué? Porque digamos que el índice normal va de 18 a 24,9, de 25 a 29,9 sobrepeso y de mayor de 30 es obesidad. ¿Qué pasa? Que una persona, ejemplo, que entrena mucho, que está en una hipertrofia muscular, tú lo pesas y con su altura, obviamente va a dar en sobrepeso. Yo también estoy categorizada como sobrepeso. En cambio, la obesidad es más allá, es un aumento de la grasa corporal y que puede estar inclusive siempre, la mayor del tiempo va a estar asociada a enfermedades como diabetes e hipertensión. ¿Qué predictor de salud me diría que estás más en riesgo? Por ejemplo, en las mujeres es preferible medir la cintura abdominal, mayor 80 en mujeres y mayor 94 en hombres. Existe también lo que más diría que estás en riesgo en salud, hacerte exámenes como perfil lipídico, ver si tu glicemia en ayuno está normal, triglicéridos, eso. Y actualmente igual existen, digamos, aparatos que te miden el índice de grasa corporal, porque el IMC a la final no es un predictor de salud, ¿ya? Digamos que tienes como un sobrepeso porque hay un aumento de kilos, pero el peso no lo es todo, porque nuestro cuerpo, si te pones a ver, tú tienes músculos, tienes agua, entonces a la final no es que estoy en sobrepeso, no, no, diría que yo tendría que ver más exámenes de sangre, ver cómo estás, tu porcentaje de grasa, entre otras. Claro, hacer como un diagnóstico un poquito más completo, ¿no? Yo creo que viene también un poco de la vieja escuela eso de que el peso lo era todo y vemos hoy en día redes sociales no solamente doctores, sino coach hablando precisamente de que el peso no lo es todo, de que influye el cómo te sientes, el cómo te queda la ropa, tus Eso. exámenes de sangre también pues te dicen, te arrojan otros valores que de repente, bueno, puedes tener unos 10 kilos de más según esta tabla como genérica que nos han dado toda la vida, pero eso no significa que entres en la categoría de obesidad o que estés enfermo. Exacto, sí, porque, por ejemplo, yo antes también, hablando de mí personalmente, me traumaba mucho por el peso, como que, bueno, como dices tú, los estándares, el ambiente, no, que tengo que pesar tanto. Cuando dejé de fluir, como que no, no tengo que pesar, sino que cómo me siento yo, como estás diciendo tú, yo me siento sana, saludable, me siento con energía, con buen ánimo, ¿me entiendes? Entonces, eso, pero claro, por supuesto, sí digamos que a nivel de categorizar a un paciente, puedo decir sobrepeso, pero explicándole al paciente, sí, la mayoría siempre en sobrepeso o obesidad tiene algún examen alterado. Entonces es ahí por donde como que abarcamos la raíz del problema. Empezamos, no que es sobrepeso, que mira, que tú tienes, ejemplo, resistencia a la insulina, tu glicemia está elevada, y por ahí vamos abarcando el problema de la obesidad. Claro, porque yo creo que la resistencia a la insulina de pronto puede ser como una de las primeras enfermedades adjuntas que se presentan con la obesidad o con el sobrepeso. Sí, generalmente llegan muchos pacientes con resistencia a la insulina y con glicemia ayuna alterada. El valor normal es hasta 100 y la mayoría, o sea, actualmente he visto muchos exámenes que el paciente llega a 103, 110 y es ahí que, o sea, o sea, yo explico a mis pacientes que esto es prediabetes, tú estás antes de la diabetes, no es el criterio de diabetes, pero está elevada y no es normal tener tu glicemia ayuna elevada.
pero con estilo de vida saludable, ejercicio, teniendo una buena alimentación, sí podemos llegar a revertir ese problema. Claro. Mira, ¿cuáles son los factores que causan obesidad? O sea, ¿se trata únicamente de malos hábitos al comer? Mira, diría que o sea, un 99% sí, pero la población debe saber que existen otros factores como por ejemplo la historia, la genética, historia familiar. Si tú tienes papás, uno o ambos, genéticamente con antecedentes de sobrepeso, tu predisposición va a ser mayor, ¿entiendes? También existe la raza, digamos en Estados Unidos hay mayor obesidad en tendencia a nosotros los latinos. La edad, a medida que vamos envejeciendo, a partir de 30 años, vamos aumentando más la grasa corporal, igual que a los 60 y 65 años. Si bien es cierto, la mayor es mal comer, si tú bebes, tomas bebidas azucaradas, comes mal todo el tiempo, no realizas el sedentarismo. Y algo muy importante que quiero aclarar, nuestro ambiente afecta mucho. Incluso la OMS y acá en Chile, que me llamó mucho la atención, estudiaron cómo estos ambientes, que creo que hicieron cinco: el ambiente doméstico, el del trabajo, el de, por ejemplo, los restaurantes, estos kioscos, entonces influye mucho. Aquí te quiero dar el ejemplo personal de una paciente que ella quería cambiar sus hábitos, entonces ella me decía, no, que a las 3 2 de la tarde mis compañeros llegan con refresco, chuchería, y me da pena decir que no. Yo le decía, mira, la salud es de ellos, no es de ti. O sea, entonces a veces como por decir, no, sí, voy a agarrar un poquito, no sé, como que qué dirán y esas cosas. Entonces tu ambiente laboral también influye. También me pasa mucho con mis colegas porque yo soy pro del estilo de vida, ejemplo de subir las escaleras y ellas ahora, no, mira, yo veo las escaleras y subo por ti, o sea, ahora en vez de comprar, prefiero, no sé, una porción de maní, ejemplo. Entonces, tu ambiente laboral o si tú estás en un ambiente que es saludable, te va a promover más, pero entonces si estás en un ambiente que es comen, consume refresco, tú vas a querer eso, igual que en la familia, ¿me entiendes? Sí, sí, no, y tienes toda la razón. A mí me pasa también. Yo en la pandemia estuve un tiempo, yo me certifiqué como coach Ujú. deportiva y durante la pandemia yo estuve dando clases de entrenamiento online y justo tenía una chica que hacía ejercicio conmigo que ella bajó muchísimo de peso en la pandemia precisamente porque estaba aislada de ese ambiente laboral. Ella decía, mira, fue muy fácil cambiar mis hábitos porque, claro, yo comencé a comprar cosas, o sea, asesorada también por mí, que yo le hacía como el plan de alimentación y de ejercicios. Ella comenzó a comprar alimentos más saludables, de pronto tenía uno que otro dulce, pero de pronto también comenzó a preparar como recetas, dulcitos más saludables, Claro, o sea, combinados con el ejercicio. Entonces decía, ¿qué pasa? Ya a media mañana no me como el alfajor, sino que me como una fruta. Ya en exacto. la tarde no está la tortica de cumpleaños, sino que bueno, yo de repente me preparé unas Mm, panquecas o ujú. ese día pues me comí otra cosa. Entonces, sus hábitos al estar aislada de ese ambiente laboral cambiaron y sus resultados fueron así. O sea, ella durante ese tiempo de aislamiento bajó 20 kilos. Wow. Sí, hay que decirlo, el ambiente influye. Sí, tal cual. Y Sí, bueno, y gente que a lo mismo, cuando volvió a la oficina, cuando regresó, también aumento de peso. subieron un poco de peso, pero precisamente es que las donitas, por ejemplo, el otro día yo trabajo también en la oficina, trabajo desde casa, pero tengo los grupos de la oficina y era como, mira, hay donas si te llevas 5, si compras 5, te llevas 12 y entonces compraron cajas Ay, Dios de mío. donas y es algo que sucede todos los días. Y Claro, de sí. verdad, y de verdad, ciertamente, aunque uno tenga fuerza de voluntad, aunque uno esté consciente de pronto de que, bueno, es mi salud y tal, habrá uno que otro día que dices que sí, igual, Obvio, ¿entiendes? sí, pero también tampoco no es hacerlo todos los días. Igual tampoco es privarte de los dulces, pero es tomar la conciencia, porque si tú te comes esa dona de lunes a viernes, imagínate tú el mes, el año, qué va a pasar metabólicamente o internamente en tu organismo. Claro, claro. Sí, Sí, es como dicen por allí, o sea, eres lo que haces la mayoría del tiempo. Ni eso. una ensalada te va a hacer rebajar,
ni una dona te va a hacer engordar. Exacto, exactamente. Sí. Es lo que hacemos repetidamente. Pero Ujú. mira, ahora mi pregunta es, ¿tiene que ver un poco el acceso a la comida o la parte económica tiene que ver con estos índices de obesidad? Porque muchas personas dicen que alimentarse saludable es muy caro o de pronto no tienen acceso o no tienen cómo llegar a estos recursos más saludables. Y no sé si sea cierto, y ahí quiero preguntarte si la obesidad se ve mayormente en sectores de bajos recursos. Bueno, o sea, siento que sí tiene que ver un poco con estas personas vulnerables que tienen bajo acceso a recursos económicos. ¿Por qué? Porque para ellos es más fácil, obviamente, perdón, no tienen acceso a estas, digamos, frutas o verduras más frescas y tienen estos kioscos en poblaciones, digamos, de muy bajos recursos que le van a vender comidas ultra procesadas, pues, o sea, cómpralos más rápido y que también falta educación nutricional y no saben quizás cómo alimentarse saludable, porque ninguna comida, o sea, digamos, este es el dicho que tengo yo, todo en exceso es mal, porque hasta lo saludable, tú te comes 5 manzanas y te estás comiendo no sé cuántos carbohidratos, más de 100 gramos. Entonces, es como también la educación a esa población. Y sí quizás tiene que ver, pero no es del todo, no es que por no tener acceso económico yo no puedo ser saludable, no, porque si bien es cierto, hay muchos alimentos que son costosos, pero también están los naturales, no sé, la fruta, el plátano, el arroz, tenemos acceso a comidas económicas que la idea es que tú sepas qué vas a comer en el plato, o sea, la cantidad, ir aprendiendo a comer. Claro, claro, porque sí, de pronto es como tú dices, bueno, no tengo, poniéndonos en el caso de esas personas, no tengo como acceso a productos saludables como ultra high o por así decirlo, pero bueno, pero si tienes acceso al maní, al arroz, a los vegetales, a la Exacto. lechuga. Claro, porque a mí me pasa, por ejemplo, yo he hecho muchas cosas relacionadas al tema saludable. Sí, yo También también. tuve una tienda de snacks Ay, qué bueno. y me pasó que era muy difícil llegarle a la gente porque, por ejemplo, tenía una galleta normal, no, para no decir marcas, tenía una galleta normal y tenía la versión saludable que habían hecho emprendedoras, pero la Ya. diferencia de precios era bárbara. O sea, esta galleta normal costaba 390 pesos y la otra saludable costaba 1100. Entonces tú Mira. decías, ¿sabes? Prefiero la de 300. Prefiero la de 300 Claro. porque no te alcanza, o sea, a nivel bolsillo también no te alcanza. Entonces dices, bueno, está bien, de repente no la galletita, pero si tienes acceso pues A una fruta, exacto. a la Claro, porque bien fruta o estas galletas están elaboradas de harina de avena o harina de almendras, que es costoso y quizás por eso eleva el precio. claro, claro. Y bueno, también yo creo que uno puede poner de su parte y ponerse ingenioso También, y creativo, porque bueno, yo no todos los días me como la galletita saludable, pero hago postres más sanos en mi casa. claro. Sí, sí, excelente. Sí, eso. Claro. Mira, ahora hablábamos al principio del tema de las enfermedades que se pueden generar por el tema de la obesidad crónica. Tú mencionaste unos cuantos, Ya. pero hablemos más a profundidad de esto. Vale, bueno, quiero dejar claro que la obesidad es igual tanto en niños como adultos, así que las enfermedades van igual. Incluso ahorita, digamos que hay una cifra alta de que la obesidad, los niños van a ser los obesos del futuro, y es tal cual, porque uno va creciendo y si tú no cuidas tus hábitos, vas a ser el obeso del futuro. Entonces, podemos empezar con la parte desde la mente, va a afectar, vas a tener baja autoestima, puedes tener depresión, ya ansiedad. En las partes respiratoria o cardíaca, mayormente se asocia a hipertensión arterial, también síndrome de apnea del sueño, que es que el paciente ronca, es obeso y, en fin. Metabólicas como hipotiroidismo, diabetes, resistencia a la insulina. También está asociado a muchos cáncer, cáncer de colon, depresión, entre otras. Vale, sí, yo también estuve leyendo por ahí que la diabetes era considerada como
no sé si era como un cáncer, o sea, no era considerada como un cáncer, pero que estaba como a ese nivel de que podía considerarse como una enfermedad también muy grave a la que no se le está tomando el peso necesario. Sí, lo que pasa es que, bueno, la obesidad en términos de definición es enfermedad, pero acá en Chile, que incluso hay grupos que están peleando para que sea una enfermedad, para que hablemos, no hablemos tanto del tema del G, son garantías explícitas acá en Chile que tienen los pacientes acceso, digamos, a beneficios o a costos más económicos de medicamentos. La obesidad no lo es, y la obesidad, digamos que es la raíz, o sea, es la raíz del árbol y tú te da hipertensión, diabetes, entonces tenemos que abarcar la raíz. Y siempre, casi todas las patologías están asociadas a obesidad. Entonces, si tú, digamos, disminuyes el peso, tienes un estilo más saludable, por supuesto que tus niveles de sangre, de azúcar, del perfil lipídico, el colesterol, van a bajar porque estás haciendo un cambio interno en tu estilo de vida. Entonces, se está peleando para que sea un estilo, o sea, una garantía explícita, porque es el problema principal, la raíz, la obesidad. Si tú te Claro. pones a ver, muertes por obesidad, o sea, obesidad en sí no, pero ¿cuántas personas no se han muerto de un infarto al miocardio? Y la mayoría no está obeso, ¿me entiendes? Entonces hay que abarcar primero la raíz, que es la obesidad. Claro, claro, entiendo. Mira, ¿y qué se pudiera hacer como sociedad para comenzar a revertir la obesidad? Hay, por ejemplo, muchos países, Chile es uno de ellos, en los que se ha aplicado el tema de la ley del etiquetado, que yo personalmente considero que es una buena herramienta, pero que lamentablemente no nos han sabido explicar. Entonces siento que le falta. Eso es muy como a nivel personal, pero ¿tú consideras que de pronto esta ley del etiquetado funciona, ha tenido como el efecto que realmente se busca? Bueno, realmente un poco, o sea, un 50-50, porque como dices tú, no hay educación. Y si bien es cierto, nosotros actualmente vamos a nuestro supermercado y está este pasillo y tú dices, no, no puedo comer eso porque es alto en calorías, en todos azúcares. Pero tú sabes realmente por qué es malo, o sea, porque tiene, entonces, no han implementado como la ley de educación, porque si tú le dices al niño esto es malo, él no va a entender, el niño no va a entender. Entonces, es malo porque tiene mucho azúcar, que son los carbohidratos, proteínas y lípidos que tú necesitas. Por ejemplo, yo lo que pasa es que lo iba a traer y no, yo como un snack que es de como galletitas de arroz con sabor, ya no recuerdo el nombre, lo iba a enseñar, pero se me olvidó. Dice alto en calorías, pero no significa que sea malo, porque es una pequeña porción de 15 gramos, son galletitas de arroz chiquitas, que hay de sabor de chocolate y salada. Me gustan más las saladas. Y yo lo como personalmente en mis tardes o en la mañana si tengo un antojo. Entonces, es saber, no es como que, ay, esto es alto en calorías, en azúcar, ajá, pero ¿qué es eso? O sea, ¿por qué es malo? ¿Por qué no puedo comer esto? Claro, si tú comparas ese snack que yo estoy comiendo con una bolsita de Doritos, de galletas, obviamente para mí es más saludable el snack de galletas de arroz. ¿Me entiendes? Entonces, sí está muy bien, incluso Chile creo que fue uno de los pioneros en estos sellos, pero el niño no va a saber qué es eso en negro o por qué está alto en azúcares, en grasa, qué es. O sea, entonces pienso que deben implementar más educación a las escuelas, como que por qué esto es alto, más, digamos, comerciales o marketing en por qué esos alimentos son altos en grasas o calorías o azúcares. Claro, claro, sí, porque algo que, por ejemplo, las personas no saben es que estos sellos están en base a 100 gramos o 100 mililitros y Exacto. de pronto, bueno, sí, las bolsas grandes exceden esto, pero las pequeñas o las individuales no. Entonces tú dices, pero no puede ser, no me puedo comer estas cabritas o no me puedo comer estas galletas. No, sí te las puedes comer, pero tienes que también ver las porciones. Eso, o de lo grande, no, de esta porción, pesar y me voy a comer nada más, ejemplo, 30 gramos, 20 gramos. Y ahí Claro, tú que, no estás abusando, pues. que es algo que además no nos han enseñado, el tema de las porciones. O sea, siento que de verdad falta, como tú dices, mucha educación. Mucho, Qué bien que sí. estén las etiquetas allí para identificar, pero no hacemos nada con las etiquetas si la población no está educada, si al final Exacto, si no no sabe sabemos.
no sabe cómo consumirlo, porque no es una alerta de que no lo consumas, es una Ujú. alerta de consumirlo con precaución. Eso también, sí, eso mismo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo quiero hacer más adelante, también lo tengo en mente, un programa donde se hable de la ley del etiquetado, Ay, qué de bueno. cómo funciona, de cómo leer una etiqueta, porque de verdad No, y para es mí es fundamental educación también. Yo lo básica. aprendí ahora de adulta que me gusta el tema, pero antes ni pendiente. Igual que tú vas a comprar algo y crees que es malo, pero tú lees, o igual que los pan, o sea, es aprender a leer el etiquetado. Está muy Claro, buena iniciativa. es educarse completamente. Sí, a mí también me pasó. Y ojo, yo aprendí también por mi cuenta, porque como me gusta mucho esto, dije, bueno, ok, ¿qué estoy comiendo? ¿Por qué puedo comerlo? ¿O por qué no? Pero Ujú. nadie me enseñó, o sea, de verdad fue a punta de libros o porque De hice buscar en cursos, internet, sí, pero, también. pero de repente para el, no el mortal, pero para como otra persona que lo que quiere sí es llevar un estilo de vida saludable, pero quiere que alguien le enseñe, o sea, de repente no estás como para leerte un libro o para ponerte a hacer un curso, porque eso es Ujú. realmente como temas que te apasionan, ¿no? Y al que Exacto, le sí, apasiona también. realmente es quien busca más información. Pero para esa persona que de repente quiere llevar un mejor estilo de vida, se le hace muy difícil acceder a esta información porque nadie por allí nos educa. Claro, o sea, ahí tienes toda la razón, de verdad. Claro. Mira, Sí. ¿qué otras cosas podemos hacer como sociedad? Bueno, está el tema de la educación claramente. No sé también si como sociedad, pero a nivel personal, de implementar en nuestras casas, ¿qué podemos hacer para revertir la obesidad? Sobre todo si tenemos niños pequeños que ya están con sobrepeso, que ya tienen obesidad o que van encaminados por allí. Ya, primero yo pienso que la conciencia, claro, un niño sí no sabe, pero ya ahí sería la conciencia de la mamá. Con el adulto es tener conciencia de que sí, yo no estoy sano, saludable, ¿qué tengo que hacer para? Con respecto a los niños, bueno, tú, o sea, siempre los padres son el ejemplo de los niños, entonces si tú te tomas el refresco, obviamente el niño más allá va a tomar el refresco. Entonces, es enseñarle como, yo creo que un plan en conjunto, no es que el niño coma solo, es que tú estés con él, que esto es una fruta, una verdura, si tú tienes en vista, qué sé yo, tortas, galletas en los estantes, no deberías porque al niño le va a llamar la atención y el niño siempre es muy curioso. Entonces, debemos implementar desde allí la educación de que tú eres el ejemplo para ese niño y tú lo que comas, el niño lo va a comer. Entonces, eso. En lo personal, yo tengo una historia acá porque yo fui obesa de chiquita, incluso después de adulta, porque también he pasado por múltiples dietas, lechuga, pollo, hasta que de adulta, apenas a los 25, 26 años, es que dije, no, yo quiero aprender a llevar un estilo de vida. Y por un tiempo yo le echaba la culpa a mi mamá porque, ejemplo, ella me despertaba, yo desayunaba en casa y me llevaba para la escuela, más arepa. Pero después analizando, ella no tenía la educación, que venimos a este tema igual a la educación nutricional. Entonces, eso, tú lo que investigar o buscar los profesionales, nutricionistas pediátricos, que te ayuden a llevar a la alimentación del niño, porque a la final, como te dije, y está escrito, los niños son los obesos del futuro del 2035. Entonces ese niño va a padecer enfermedades de baja autoestima, de depresión o sea, que su entorno, las enfermedades que puedan estar asociadas a la obesidad. Claro, claro. Sí, y al final, como tú dices, tu mamá no tenía la culpa porque a ella también le faltaba la educación en cuanto a ese tema y me hiciste recordar que a mí mi abuela tenía un food truck cuando yo era pequeña y mi Wow. abuela me mandaba hamburguesas de desayuno. O Bueno, a sea, mí arepa, casi siempre era arepa. Y dos arepas y casi que me comía una en la mañana y más a las escuelas. claro, yo me Yo comía, digo, mi abuela yo, me mami, podía ¿cómo hacías mandar. eso? Mi abuela me podía mandar, no era una hamburguesa como la que te puedes comer ahora, pero era el pan de hamburguesa con pollo, con el tomate, las papitas y las Ujú. salsas, o sea, todas las salsas, y además podía ser medio litro de jugo de estos pasteurizados, Exacto. de chicha o de ricomal, que era la bebida chocolatada.
No lo hacía todos los días, pero ese era como un desayuno. Es más, yo recuerdo que para mi cumpleaños número 12, mi abuela le mandó hamburguesas de desayuno a todo el salón. Ay, Dios mío. O sea, y yo, Engorden ojo, todo. yo Ay, Dios. eso lo recuerdo hoy como, Mira, tú lo wow, recuerdas, de lo sí. mejor, o sea, claro, pero, y porque no era como el día a día, pero con respecto a esa como relación con mi abuela por mucho tiempo fue obesa y ella Ujú, se operó. ujú, No recuerdo qué se hizo en este momento, pero yo recuerdo que como niña a mí eso me afectó mucho. Incluso yo creo que todos mis temas de peso y de ujú. imagen corporal han venido muy marcados por esa relación tan cercana que yo tuve con mi abuela. Yo vivía con ella y a mí me costó mucho el verla obesa, el después operarse y la operación le cayó fatal. ¿Verdad? Ella pasó de pesar no sé cuánto, pues te digo, de ser obesa, a ponerse así súper flaca, súper demacrada. Ella terminaba vomitando hasta el agua Wow. y ella tuvo que revertir esa operación. Era como un anillo que te ponías. Claro, no era algo tan Desaparecentoso, claro. avanzado porque estamos Ujú. hablando de que mi abuela se debe haber operado hace 20, 25 Claro, no años, era tan ¿no? avanzado, claro. Ujú. Em, pero a mí me afectó mucho, entonces yo fui creciendo ya como una adolescente en el tema de yo no quiero, o sea, no como No quiero estar así. Ujú. porque no quiero llegar a este punto. Claro, con educación, con terapia y todo eso, pues bueno, uno lo revierte, pero yo creo que para mí eso ha sido en la historia que más me ha marcado a mí en relación con la alimentación y con la comida, y a lo que voy con esto es que es lo que tú dices, los niños ven con el ejemplo que Ujú. tienen de los adultos. Un niño no tiene la conciencia, yo en ese momento lo que podía decir era, bueno, no como. Exacto. Y no como es caer en un desorden alimenticio. Ujú. Entonces, claro, es la conciencia de un adulto que ya viene insuficiente de educación también. Entonces, de pronto quizás para revertir o para comenzar a revertir esto, yo creo que nosotros, esta generación de nosotros de 20 finales de los 20 30 y tantos, Ajá, 40 para no revelar exacto. nuestra edad, para no dar el rango correcto de nuestra edad, creo que somos una generación que está definitivamente para hacer un antes y un después. No Sí, solamente porque somos la generación que va a terapia, somos la generación que habla de nuestras eso, emociones, sí. pero también creo que somos esa generación que se educa en lo que tiene que educarse y en las O eficiencia, herramientas exacto. para Ujú. la vida. Y yo te aseguro que muchas de las personas de esta generación, que sean mamás o que sean papás, están cambiando la alimentación de sus hijos. Sí. Y otra de las que me dijiste que podemos hacer, bueno, actualmente tú sabes que la tecnología nos está abarcando mucho, incluso a los niños, para ahorita las mamás no es muy fácil como que darle la tablet, videojuegos. Siento que en vez de eso podemos implementar o pueden implementar las madres, vamos a salir a caminar, actualmente ahorita las calles de acá de Chile las cierran, una caminata, llévate la bicicleta. Entonces, sí, vamos implementando también un mundo o un estilo de vida más saludable en esa familia. Entonces, eso es tampoco algo que nos inculcaron, que sí, teníamos una materia de educación física, pero la veíamos una sola, bueno, recuerdo que la veía creo que una vez semanal. Entonces, no sé, vamos a hacer una actividad, Una vamos a hora. movernos más, vamos a caminar, eso, o sea, movernos más para evitar que esas enfermedades lleguen a futuro. Claro, claro. Ahora, hablando o sea, ya dijimos qué podíamos hacer como de pronto para evitar, para revertir el tema de la Sí. obesidad, pero una vez que, por ejemplo, el adulto o el niño llega a tener o a sufrir de las enfermedades consecuencia de la obesidad, si yo cambio mi estilo de vida, ¿es posible revertir estas enfermedades? Yo puedo revertir la diabetes, por ejemplo. No, la diabetes, o sea, si tú eres diabética, siempre vas a ser diabética y vas a tomar un medicamento, que es en ese caso la metformina o lo que amerites, porque es dependiendo de algunos valores o la hemoglobina glicosilada. La que sí puede, o sea, pero sí puedes como mantener los niveles de glicemia con un estilo de vida saludable. Sin embargo, la que sí puedes revertir es la resistencia a la insulina,
que es una condición clínica en que tu cuerpo no está produciendo más insulina y no puede regular los niveles en sangre. Entonces, por eso la insulina dice, oye, no, o sea, no me metas más glucosa en sangre cuando hay un descontrol de comida, que tú picoteas y se hace resistente. Eso sí lo podemos llegar a revertir dependiendo de los valores. Es como la principal, pero nosotros los médicos siempre decimos con hipertensión, diabetes, estilo de vida saludable, pero es como que para ser como, o sea, siempre vas a tener el medicamento de los sartán, de la hipertensión, pero va como, es un complejo, ¿me entiendes? O sea, es como un manejo integral, porque el ejercicio, el comer saludable, el hipertenso que come mucha sal o el diabético, tú te comes una torta, un diabético y prácticamente no lo matas, pero sus niveles en sangre van. Entonces, es como una ayuda, o sea, es como fundamental tener un estilo de vida saludable en estas enfermedades, siempre, en casi todas. Ya, entiendo. Mira, Maybelis, yo pudiera pasar muchísimo rato hablando de esto. Lo digo, creo que al final Sí, de todos mis episodios, pero es que de verdad a mí el tema de estilo de vida saludable, de nutrición, de alimentación, de ejercicio, pues es algo que me encanta y me apasiona. me gusta mucho, además como aprender de expertos. Yo siempre que me planteé como el tema de hacer este podcast, a mí me decían, pero vas a hablar sola, y yo no quiero hablar sola ahí de estar reflexionando y filosofando sobre la vida. Yo quiero entrevistar a personas que me nutran a mí, por Claro. supuesto, y que nutran pues a las personas que escuchan el programa, porque es información valiosa, son herramientas además que eso, que de repente ahorita estamos tan bombardeados en redes sociales de que uno dice una cosa, uno dice otra cosa, También. pero bueno, pero acá, aunque hay muchos podcasts, igual concentrar episodios en donde se hable de un tema en específico con un experto, siento que es una herramienta valiosa, fundamental, que se agradece. Yo le agradezco, para mí este podcast es un regalo personal que yo decido compartir con el mundo, porque a mí entrevistar expertos pues me encanta. No, gracias a Entonces, ti por la iniciativa, porque es muy, muy pro. sí, no, bueno, pero entonces ya como para ir cerrando, algunas recomendaciones finales de qué pudiéramos hacer tanto a nivel personal como sociedad para tratar este tema de la obesidad, ¿no? Lo hablamos durante todo el episodio, pero bueno, vamos a hacer como el resumen final. Bueno, para los que me están viendo, lo inicial es tener educación. Educación, ojalá que fomentemos en colegio, educación de cómo leer estos etiquetados nutricionales, qué alimentos son buenos y qué son malos. No son buenos o malos, sino en lo que es malo en exceso. Incorporar más actividades físicas en nuestro entorno, en el ambiente, en los colegios. También educar, porque igual todo viene desde que eres niño hasta de que tú decides estar embarazada, educar a las madres, que tengan una alimentación acorde a sus calorías, porque no estoy embarazada, voy a comer de más, no. Tú tienes unas calorías que tienes que comer. Y bueno, siempre le digo esto a mis pacientes y lo quiero dejar acá. Piensa cómo quieres verte, o sea, tú quieres depender de estar postrado, de un bastón, de que alguien te ayude o quieres depender de ti mismo. Entonces es pensar en eso en el futuro porque para allá vamos todos, o de ti mismo. Yo soy saludable, yo puedo subir las escaleras, yo voy a tener 60 años y voy a correr. Entonces ese es el ejemplo que siempre doy a mis pacientes. ¿Cómo te quieres ver en un futuro? Lo que estás haciendo a partir del día de hoy. Me encanta este consejito final, porque eso, somos nuestra versión del mañana, es lo que estamos Hacemos haciendo hoy. hoy por nosotros, y eso Ujú. es algo que nos tiene que quedar aquí total. Mira, Maybelis, ¿dónde te consiguen? ¿Dónde pueden hacer consultas contigo? Mi Instagram, doctora Maybelis, actualmente solo estoy trabajando telemedicina, pero previa cita y de acuerdo a la cantidad de pacientes, ahí puedo verlos en persona. Buenísimo. Entonces ya saben, ahí está, doctora Maybelis, su Instagram para que la contacten, para que pidan una cita. Ya saben, con anticipación también, porque está llena, pero siempre dispuesta a recibirlo. Ayudarlos, sí. Muchísimas gracias una Muchas vez más gracias por a ti estar por acá. este pequeño encuentro. Listo, esto fue Dueña de tu Salud. Muchas gracias. Hasta luego.